Y continuamos con más de Tu Magazine. En esta oportunidad nos acompaña el bombero, abogado, administrador industrial, especialista en seguridad industrial, con amplios conocimientos en el área de construcción. Bienvenida, llamado Néstor Hernández. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por su invitación a este prestigioso programa. Primeramente agradeciéndole a Dios y a todos los que conforman este equipo que se encarga de eso, de llevar a toda la colectividad venezolana, valenciana, informaciones concretas en cuanto a la realidad actual de los movimientos telúricos en el país y cualquier otra situación que se pueda presentar en el territorio nacional. Así es, bueno, a nosotros nos interesa muchísimo conocer primero esos conceptos básicos, esos conceptos primarios en relación a lo que es esta fuerza telúrica, esos conceptos primarios, sismo, terremoto, cuáles esas diferencias que nosotros podemos verlo a simple vista. Quisiera que compartiera con nosotros ese concepto. Sí, si bien es cierto, existen estudios georreferenciales de lo que son movimientos telúricos, sismos y terremotos, pero hay una escala que mide esa magnitud, tanto al tipo de movimiento de ondas, sea longitudinal o ondas en zigzag, que determinan qué tipo de evento y en presencia de qué tipo de evento estamos. Si bien es cierto, la Tierra desde la creación del universo ha estado en constante movimiento. Ella gira 365 días alrededor del Sol y gira 24 horas sobre su propio eje. ¿Qué constituye eso? Que nuestro globo terráqueo está conformado en placas tectónicas que simultáneamente van en movimiento con la Tierra. Si bien es cierto, esas placas tectónicas van en constante movimiento, determinan desde un movimiento sismológico telúrico leve, que vendrían siendo los que comúnmente conocemos, va desde 1.1 hasta 3.5 grados de la escala de Richter, que se convierte en movimientos telúricos no perceptibles por el ser humano. Muchas aves, muchos animales pueden percibir esos tipos de movimientos cuando ustedes ven en algunas circunstancias, pudiera verse a nivel de grandes llanuras, que las aves se alteran, salen volando porque percibieron un movimiento telúrico. Pero en la ciudad y en las comunidades poco es perceptible por el ser humano. ¿Qué sucede? Que hasta cierto nivel, que sería 4, 4.5, hasta 5, son casi imperceptibles por el ser humano. Sin embargo, hay poblaciones que están más cerca de la falla donde se origina el movimiento telúrico que sí son percibidas por esas personas habitantes cercanas donde se generó la falla. ¿Qué sucede? Que a partir de 6.5, 7, se constituye un elemento que es un terremoto. ¿Por qué? Por el grado de afectación a la ciudadanía, el grado de afectación a la vida, a los bienes materiales y a las estructuras que conforman los organismos o los urbanismos dentro del territorio nacional. Y ya pasado de 7.5, 8, 9, se constituye un gran terremoto que es una magnitud impredecible. Destrucción total de la población. Sin embargo, nosotros aquí estamos en presencia de esta magnitud de 7.1 y 7.5, que se generaron dos sismos simultáneos, diferenciados por 33 segundos, el día 24 de junio a las 6:03, con una diferencia de 38 segundos entre uno y el otro, que es un hecho inédito, histórico en nuestro país, que realmente es materia de análisis para las personas que estudian sismología, donde se va a determinar a ciencia cierta, a pesar del impacto que tenemos en el sector de La Guaira, el impacto que tenemos en la zona de Morón, el impacto que tenemos en algunas comunidades acá valencianas, en el centro de Valencia, donde se movilizaron estructuras. Sin embargo, la zona más radical, más fuerte, fue las zonas costeras. Y todo ello va a depender de acuerdo de las fundaciones, de las bases, de los cimientos, donde están las estructuras. Tenemos dentro de la capa de nuestra tierra zonas rocosas, zonas arcillosas y zonas sedimentarias, que de acuerdo a la magnitud del movimiento telúrico son las que se van a ver afectadas. Okay. Hablemos de ese movimiento, de esas ondas, no sé cómo explicarlo, que
nos estaba explicando otras cámaras que había una forma de las ondas como que se contraponían hacia las otras. Por eso muchos sintieron mareo, otros sentían que iban hacia adelante, pero los jalaban hacia un lado. Usted, que ya es especialista en esto, puede explicarnos a qué se debió Sí, eso. de hecho hay videos donde se evidencian los vehículos moviéndose de una forma y luego abruptamente cambia de otra y las personas en el piso, pies arriba. ¿A qué se debe eso? Particularmente a nivel nacional se conocía de un terremoto, un movimiento sismológico, se produce un epicentro o un hipocentro y está determinado por las ondas que emite desde el punto de inicio del movimiento telúrico hacia su alrededor. Ok. Pero en este caso, esos movimientos pueden ser ondulados, que van desde arriba hacia abajo, como un sub y baja, Ok. que son percibidos por los seres humanos, y hay movimientos que son en zigzag, Ok. que lo genera la misma fricción del movimiento telúrico. Muchas personas en esto ocurrido el 24 de junio percibieron 3 tipos de movimiento, que fue uno ondulado, uno en zigzag y uno georreferencial, que se sentía la gente mareada. Wow. Porque coincidencialmente esos tipos de eventos que se produjeron inéditos en nuestro país hicieron un choque Ok. de fuerza en estos movimientos que generaron otros tipos de ondas Ujú. que actualmente los sismólogos están en estudio para determinar a ciencia cierta, porque les repito, estamos en un movimiento Totalmente nunca antes inédito. visto aquí en Venezuela. Muy inédito. Eso motiva a los investigadores, a la Fuerza Científica Venezolana, incluso darle un nombre y, bueno, adecuarnos, como decía usted, adecuarnos y prevenirnos ante ese tipo de amenaza natural, Y sísmica. justamente lo que nos estaba explicando otras cámaras, que por este choque de ondas es Nos que favoreció. el estado Carabobo Ajá. no sufrió tanto. sufrió tanto. En lo particular hay análisis lógicos, razonables, de podemos explicarlo, visualizarlo en un contexto acuífero. Tenemos una piscina, colocamos una piedra en el centro de la piscina y se van a generar ondas que van a esparcirse alrededor del agua, poniendo como ejemplo una piscina. En este caso, lanzamos una piedra y lanzamos 38 segundos después otra. Se van a producir las mismas ondas, pero las ondas que van en zona central van a chocar. A ciencia cierta, que va a ser el estudio en cuestión, se va a determinar si esas ondas generan más fuerza o simplemente se disipan, Ok. que es la probabilidad que, para mi concepto, que se haya disipado un poquito el movimiento telúrico en ese caso, donde hubo menor afectación en ciertas poblaciones que quedaron en el centro del choque de las ondas, y por supuesto las ondas externas abarcaron las costas de nuestro país y la costa norte de nuestro estado. Wow. Ahora vamos a hablar un poco de qué hacer en estos casos. Si bien es cierto, los cuerpos de bomberos, los sistemas de emergencia, protección civil, los grupos voluntarios, la Cruz Roja venezolana, establecen criterios que van en función de prevenir. ¿Cómo prevenir? Educando a la colectividad, educando a las personas, educando a las comunidades en qué hacer. Si bien es cierto, prevenir un movimiento telúrico es impredecible. Sí. Estamos en la presencia de una naturaleza viva y los seres humanos estamos conviviendo con ella y tenemos que adaptarnos a su forma de vivir. Lo único que nos preparamos, nos capacitamos para ¿qué hacer? ¿Qué hacer? La primera acción que sucede cuando hay un movimiento telúrico es mantener la calma. Decirlo es muy criollo, mantener la calma. Pero resulta que hay que estar en el sitio, en el momento de que sucedan los hechos. Y es un poco cuesta arriba, pero es la primordial acción, mantener la calma. Cuando mantenemos la calma, ya antes de eso tenemos la preparación que dentro de nuestro inmueble hemos ubicado cuál es nuestra zona segura, cuál es nuestra zona de salida, dónde están las herramientas para abrir la puerta y hacia dónde nos vamos a desplazar. Informaciones constantes, repetitivas, que se mantienen es ir a una zona segura, despejada de árboles, despejada de líneas energizadas, despejada de cualquier tipo, esos tipo grama que no tenga ninguna estructura a los laterales. De esa forma, mantener la calma allí en ese sitio, esperar que pase el movimiento telúrico y, bueno, esperar las revisiones correspondientes de los órganos de seguridad del Estado para determinar qué condiciones
o qué adversidades sufrieron las estructuras donde nos encontramos residenciados. Sí, de hecho tienen un tema, hay que profundizar eso también, Gloria, el tema de las estructuras, llevar eso a la práctica porque las estructuras sufren daños, bien sea por la columna o bien sea en sus paredes, y muchas personas entran quizás en ese pánico de que como no conocen muy bien este tema de los conceptos, dicen, bueno, estamos en colapso, se nos va a venir la casa encima. Exacto, entonces hay unos ciertos parámetros que ustedes manejan en ese particular. ¿Cómo lo reconoceríamos? Los daños. Dentro de nuestro país se establecen normas de construcción. Ok. Que son específicas. La Comisión Venezolana de Normas Industriales establece la forma, los mecanismos, cuáles son las dosificaciones especiales para lo que es la construcción de losas de acero, losas de viga o losas de concreto, que son determinantes en su aplicación. Y de acuerdo a esa construcción, por ejemplo, un concreto con una resistencia de 280 kilogramos por centímetro cuadrado es determinante para la construcción de las vigas de carga, las vigas de corona, las vigas de niveles y las columnas. Se determina la construcción de fallas dentro de las columnas y las vigas corona en función de que si existen grietas en ellas. Podemos visualizar en pantalla que existe una construcción que tenemos una grieta en la parte superior, pero se determina que pareciese que es la viga de carga. Y se ve la pared afectada. ¿Qué pasó? Que la pared estuvo después que se hizo la viga de carga. Entonces va a depender del analista de riesgo determinar si eso que se muestra allí corresponde a la viga de carga o solamente las paredes sufrieron daño. ¿Qué sucede? Que cuando las paredes solamente son las afectadas, el riesgo de habitabilidad del inmueble se minimiza. Pero ya cuando es afectada lo que se llama la viga la imagen anterior, se observa cómo se ve afectada la columna, que está identificada con el color rojo, donde se agrieta la columna. Es la diferencia que existe entre que se agriete la columna y se agriete la pared. La pared puede haber sufrido, pero no hay riesgo. Si hay riesgo en este caso, que puede haber un movimiento telúrico adicional y se caiga la pared, hay que retirarse del sitio. Y estructuras, edificaciones, las casas, observamos la diferencia que existe entre la línea donde está fracturada la pared y la línea de arriba hacia el techo, que ahí presumimos que está la columna, que es la viga fundacional. ¿Qué determinamos en ese momento? Hay que calificar, hay que quitar los frisos y determinar si sufrió la columna o viga de carga o si solamente es la mampostería, que se refiere a las paredes, al friso y los bloques. Todo un proceso, Gloria, y bueno, este programa que nos permite a nosotros, sobre todo a personas, como usted dijo, en el centro histórico de Valencia, esas viviendas que tienen 150 años, nuestra catedral, que también sufrió ciertos daños en su infraestructura. Es importante conocer estos detalles para no entrar en pánico. Así es. Bueno, las zonas de peligro, ahorita estamos en Carabobo, relajados, seguimos estando en peligro. ¿Cómo actuar en estos momentos, en estos días? Vuelvo y les comento, sigue nuestro país en constante movimiento. Gracias a Dios se mantiene en una condición emocional estable. Sin embargo, es nuevamente el llamado a mantener la calma, a mantener la tranquilidad. Si sucediera algo, nuevamente no estamos exentos de que pudiera volver a suceder, pero desde hace muchos años se está informando, se está educando en cuanto a la prevención del qué hacer antes, durante y después de movimientos telúricos. El llamado es a mantener la calma, ubicar dentro de la casa. Sabemos que la capacidad de respuesta ha sido bastante fuerte, determinada por los órganos de seguridad del Estado. Están a nivel nacional, están en todo el Estado de Carabobo, Protección Civil, bomberos, brigadas especiales, grupo de rescate, Cruz Roja, asesorando y brindando esa paz y tranquilidad a la ciudadanía para que esté consciente de que se está realizando trabajo en función de que minimizar cualquier tipo de daño a la vida o a las estructuras de cada persona. Así es. Ya se nos está acabando el tiempo, pero quisiera un comentario rapidito sobre las réplicas, esos movimientos que se siguen sintiendo. Sí. Eso
es una alerta que puede ocurrir. Es favorable, hemos escuchado por ahí algunos comentarios de que es favorable por el hecho de que mientras más réplicas es mejor porque se está reacomodando las placas, que si no hubiesen réplica, esa energía está concentrada allí. Sí. ¿Qué nos comenta usted sobre eso? Exactamente, cuando sucede un movimiento telúrico es por la liberación de una carga. Ok. Cuando hay el movimiento se efectúa un roce y una carga va pasando por debajo de la otra. Se libera la carga. Entonces, ¿qué sucede? Que hay ese acople nuevo en toda la estructura para que mantenerse estable. Y entonces esos movimientos telúricos impredecibles, indeterminantes, se pudieran seguir manteniendo por un cierto tiempo, de 1, 2, 3, es impredecible, Sí. es decir, el tiempo real, pero va a determinar de la naturaleza. La naturaleza va a decir si en un mes se acaba, si en 2 meses se termina, pero consiste en determinar el acomodo real del movimiento telúrico que sufrimos acá en Venezuela. Y es cierto que este terremoto pasará muchísimos años para que vuelva a ocurrir, o es como lo acaba de decir, es impredecible. Existen personas que hacen de movimientos sismológicos, que hacen estudios que determinaron que cada 100 años, cada 200 años se pudieran generar, pero vuelvo y les repito, la naturaleza es de Dios, la vida es de Dios, y pudieran haberse estudios donde se aproximen o se asemejen a la posibilidad de ocurrencia de un evento parecido, pero no depende del hombre, depende de la voluntad de Dios y de la naturaleza divina de la tierra. Ni de sus cálculos estadísticos tampoco. De hecho, Sí existen cálculos estadísticos donde la probabilidad de ocurrencia de los movimientos, Claro. Las réplicas, que yo le hago un llamado a toda la colectividad valenciana, a todo el país, de que cuando escuchen que se sucedió una réplica de 1, de 2, de 3, o sea, no se alteren, no pierdan la calma. Ya cuando las réplicas sí pasaran de 5, de 5.5, de 6, sí hay que estar muy bien activado porque ya son Aproxima. perceptibles por la población. Mientras tanto, son réplicas suaves que se van a acoplar hasta que ellas mismas se vayan alejando de proyección de la repetición de las mismas. Así es. Bueno, y ahora sí se nos acaba el tiempo, quisiéramos seguir aprendiendo sobre el tema, pero bueno, muchísimas gracias. Y bueno, continuamos con más de Tu Magazine.